lo que se va a seguir, es lo que se va a seguir viendo ya en los próximos jueves, ya. Pero vamos a tocar algunos aspectos generales con respecto a esto. En primer lugar, quiero mencionar de que de pronto nosotros nos encontramos con una cantidad de idolatría, nos encontramos con una cantidad de cosas, digamos, que afectan obviamente al creyente, ¿ya? Porque alrededor de él hay una temática, ¿no es cierto?, que está que en una forma continua, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todas partes. Somos bombardeados por situaciones, ¿no es cierto?, que son ajenas a la palabra, que son ajenas a la palabra del Señor. Entonces, me voy a referir a algunas cosas. Quiero, en primer lugar, hablar acerca de la adoración verdadera, ¿ya? Nosotros tenemos que considerar que hay una adoración, ¿no es cierto?, verdadera, pero por otro lado también nos encontramos que hay una adoración de falsedad, ¿ya? El, todo el panorama falso que encontramos está tal vez resumido en tres cosas que son importantes. La primera de ellas es la que tiene que ver con las religiones falsas. Y en las religiones falsas hay una cantidad enorme de religiones en el mundo, pero alrededor de 10 son las más fuertes, y en ello, ¿no es cierto?, nos encontramos con varias que son de carácter idólatra o, ¿no es cierto?, panteístas. Eh, Nos encontramos con el catolicismo, pero también nos encontramos con el hinduismo, ¿ya? Y en India hay más de 40 millones de dioses, y cada cual, ¿no es cierto?, está eh, adorando a algún ídolo, ¿ya? O bien una adoración hacia los animales, o es todo un panteísmo de fondo. Después nos encontramos con los temas sectarios, ¿ya? Y en los temas sectarios también hay algunas sectas de carácter fuerte que tienen que ver con temas de adoración de ídolos, de idolatría y de todas estas situaciones que nosotros vemos. Una tergiversación en el fondo de la palabra de Dios. Finalmente, en este panorama falso nos encontramos con los temas doctrinales, cuando la gente tergiversa o cambia, ¿no es cierto?, la parte escritural, cuando la Biblia dice una cosa y, por supuesto, algunos cambian o tergiversan ciertos textos. Entonces me voy a referir eh, a dos de los grandes mandamientos. Vamos a ir a esta primera clase. Entonces voy a compartir aquí la pantalla, ya. Ahí me parece que sí, estamos viendo. Perfecto. Sí, Sí, pastor, se ve. ok. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, yo y los 10 mandamientos. Permítame abrirlo en pantalla grande. Ahí está, ¿ya? En esta primera clase, entonces, vemos esto de los 10 mandamientos, ¿ya? Jesucristo es el que hace un sumario del tema de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿ya? Y el Señor indica, ¿no es cierto? Ahí está, indica el segundo mandamiento. Amarás de tu corazón, tiene que ver, ¿no es cierto?, con mis afectos. Amarás de tu alma, que tiene que ver con la esencia de lo que soy como persona, ¿ya?
y amarás con toda tu mente tiene que ver con el uso total de mi intelecto o aún de la razón. En esta primera clase entonces vamos a revisarlo algunos de estos mandamientos. El primero de ellos dice: no tendrás dioses ajenos, amores indebidos que compitan con Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza, que es el segundo, imágenes que crean ilusiones falsas acerca de Dios. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, la falta de respeto de vida para con Dios, ¿no es cierto? Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ya? Descuidar el propósito, ¿no es cierto?, del día que guardamos para el Señor. Una postura determinante: quiénes somos. Si hemos evolucionado, ¿no es cierto?, de los monos, podremos portarnos como nos dé la gana. Podemos vivir de la manera que nosotros queramos si venimos de un primate, ¿no? Pero si somos seres creados por Dios, entonces nos corresponde seguir las leyes que Él ha diseñado para nosotros, que Él ha diseñado para nuestro bien, ¿ya? Ya que sabemos que Dios es nuestro creador y Señor, ¿para qué entonces Dios nos dio la ley? ¿O para qué nos dio las leyes? Primero, para enseñarnos cómo es que debemos comportarnos. No solamente está el tema de la salvación, sino cómo debemos vivir diariamente, para revelarnos el carácter puro, ¿no es cierto?, de parte de nuestro Dios, para dar orden y sabiduría correcta a nuestras vidas y para saber cómo amar a Dios y a nuestro prójimo, cómo cumplir entonces estos mandamientos tan vitales que el Señor resumió en dos. ¿Ya? Y en forma negativa, ¿no es cierto?, los mandamientos son para indicarnos claramente qué es el pecado, cuáles cosas ofenden en el fondo a Dios, para revelarnos nuestras muchas fallas, nuestras faltas y nuestra pecaminosidad. Eh, y para ponernos intranquilos, ¿no es cierto?, en una forma espiritual también, para demostrarnos nuestra desesperada necesidad de Jesucristo, ya que solo Él puede salvarnos y perdonarnos y darnos el poder para vencer lo que es el pecado. Ahí aparecen algunos textos de Romanos en el capítulo 7, del verso 7 al 12 y del versículo 24 y 25 de Romanos capítulo 7. No lo vamos a leer, vamos a seguir avanzando, usted si quiere lo puede anotar, ¿ya? Lo que debemos recordar entonces: la ley. Los mandamientos en sí, ¿no es cierto?, no vamos a considerar que tienen un poder absoluto sobre algunas cosas. Lo segundo es que la ley no puede darnos justicia, nosotros no alcanzamos ni recibimos justicia eh, por parte de la ley. Al contrario, la ley nos condenó, ¿no es cierto? La ley no quita nuestro sentido de culpa tampoco. La ley no nos da el deseo de hacer lo bueno y la ley no nos da el poder para obedecer. La ley no puede dar vida, ella solamente está, ¿no es cierto?, condenando. Pero al condenarnos y llenarnos del sentido de culpa, la buena cosa que la ley hace es que nos lleva, en alguna manera nos lleva rápido a la persona de Jesucristo, que sí, Él nos salva, ¿verdad? Entonces perdona y nos da el poder y el deseo para vivir de forma que agrada a Dios cuando hemos recibido a nuestro Señor como Salvador. ¿Ya? Dios entonces, a cuenta de su gran amor, quiso darnos estos mandamientos que sirvieran para orientarnos y para conducirnos a la felicidad. Quiero mencionar el tema de los mandamientos: traspasa toda frontera, ya traspasa toda cultura. En todas partes del mundo se van a leer exactamente igual los mandamientos de nuestro Dios. El primer mandamiento entonces que nos encontramos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero que encontramos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aparecen aquí entonces tres categorías de dioses que nosotros obviamente vamos creando. El primero de ellos son los objetos, que son considerados, ¿no es cierto?, sobrenaturales,
y adorados directamente o por medio de imágenes como si fueran Dios. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, o de algunos de los mandamientos, estamos citando Éxodo capítulo 20, ¿ya? Allí nos dice la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que el Señor da. Entonces, con lo primero que nos encontramos son con objetos que son considerados sobrenaturales y que son adorados directamente, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, por medio de imágenes, como si fueran Dios. Quiero leer un pasaje de Jeremías, ¿ya? Permítame, no lo tenía aquí en carpeta, pero me acuerdo bastante bien de este pasaje de Jeremías en el capítulo 10, ¿ya? Entonces leemos Jeremías capítulo 10. Dice, oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Está hablando directamente al pueblo, ¿no? Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Lo vuelvo a repetir, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ahí nos habla, ¿no es cierto?, Jeremías, que han cortado el leño del bosque y con mano de artífice, con buril, lo hicieron, ¿no es cierto?, pero es un objeto. Y ahora debemos considerar, ¿no es cierto?, que esos objetos no tienen poder, como dice Jeremías, ni para hacer mal ni para hacer el bien. Es interesante mirar entonces que en estas categorías de los dioses que se van creando, ya ahí tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, que se dan en el mundo. Sigamos entonces, luego nos encontramos, la segunda categoría que encontramos son las cosas que absorben completamente nuestro interés, llenan nuestro pensamiento y llegan a ser nuestra razón de vida. Aparece el dinero, el placer, el amor falso, ¿no es cierto?, ciertos lujos de algunas cosas. Hay cosas que nosotros pudiéramos considerar, eh, esto no es malo. Alguien me puede decir, no, esto no es malo. Si nosotros tuviéramos el poder adquisitivo para alcanzar alguna de estas cosas, obviamente que las tendríamos también. Sí, pero cuando ocupan el corazón, ¿no? Cuando llegan a ser motivo de adoración, de una adoración falsa. Entonces debemos considerar eso. La tercera categoría ya es un poquito más fuerte y más directa también, ¿no es cierto? Porque habla acerca de espíritus diabólicos, ¿ya? De Satanás y sus demonios, que en alguna forma directa o indirectamente se pueden servir o obedecer. A veces las personas dicen, no, pero mire, yo, la verdad de las cosas es que no, yo no adoro este tipo de cosas, pero nosotros nos encontramos de que a veces no todas las familias son cristianas, no todos son creyentes, ¿ya? A veces vamos, eh, eh, yo recuerdo haber ido a un departamento allá en La Serena hace años atrás, y claro, la hermana, yo era una hermana de mucha oración, una persona que oraba al Señor, en fin, y una persona muy
muy creyente. Pero llegamos al departamento y la persona dijo, mire, yo, en realidad esas imágenes que están ahí, yo las tengo atadas hace tiempo, pero mi hijo no las saca. Entonces, hay, ¿no es cierto?, estas tres categorías. La primera, ¿no es cierto?, dijimos que son imágenes visibles, tangibles, que pueden estar en algún lugar. Eh, Curiosamente, hermano, no sé si, a ver, permítame volver un poquito atrás. Ahí, claro, aparecen algunas que son idolatrías que son amplias, que son grandes, que las encontramos en el mundo, ¿no es cierto? El tema de las vírgenes, ya el tema del Buda o algunas otras cosas. Pero de pronto vamos a una casa y encontramos un elefante con dinero en la tapa. Entonces también nos encontramos con una pirámide o algo así, ¿no es cierto? Eh, que debajo le ponen dinero, o con una imagen del Buda claramente. Y hoy día cosas que han venido, por ejemplo, de Japón o de algunas otras cosas, y nos encontramos en los negocios con un gatito que mueve la mano, ya nos encontramos con el incienso, con una cantidad enorme de cosas, y pareciera como que pasan muy desapercibidas. Le voy a contar una experiencia muy rápidamente. El, me invitó el pastor que en ese tiempo estaba en Ovalle, estaba pastoreando en Ovalle. Entonces fuimos a visitarlo, a compartir con él, y nos llevó a un lugar que se llama Recoleta, ¿ya? Ahí en Ovalle, un, lugar, digamos, a las afueras de la ciudad, se llama Recoleta. Y la verdad es que yo estaba, estaba predicando sobre algunas cosas, digamos, que presentan idolatría en los campos, ¿ya? La pata de conejo, la cruz de parque con unas cintas rojas, estaba hablando de la herradura, del cuero de culebra, un montón de cosas que en los campos y a veces en la ciudad también se emplea o se usa, como amuletos, fetiches, otro tipo de cosas. Y resulta que bueno, terminé de predicar, hice la oración y alguien cierra la puerta. Y detrás de la puerta de ese lugar había una cruz de parque con una cinta roja, había clavada ahí en la puerta una herradura. Y cuando nos íbamos, el pastor me dijo, ¿tú habías visto detrás de la puerta? Y yo le dije, para nada, po. Yo ni siquiera entramos, porque yo entré junto con él al lugar de reunión. Y había todo este tipo de cosas ahí detrás, la pata de conejo y todas esas cosas. Un montón de situaciones. Entonces a veces pasan como muy desapercibidas dentro de un hogar, dentro de una casa. Eh, Hermano, esto es delicado porque hay cosas que nosotros podemos mencionar, por ejemplo, una persona es cremada y el ánfora la llevan a la casa. Hoy en día los cementerios, parques están teniendo cierto resguardo en eso y la gente puede dejar su ánfora ahí. Pero hay personas que hablan con el ánfora, con la ceniza de su familiar fallecido, ¿ya? Y nos encontramos con este tipo de idolatría que parece que no fuera, pero en el fondo está ahí, ¿no? Está ahí y representa, digamos, para la persona un tema, ¿no es cierto?, de un objeto, a veces considerado sobrenatural o en fin, o lo pueden llegar a adorar. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Pero este tipo de idolatría está ahí en las casas. Siempre se va a presentar y eso lo va a tocar obviamente, seguramente el hermano Enrique la próxima semana, pero se nos presenta, ¿es bueno para nosotros hacer un arbolito de Navidad o no es bueno? Siempre está esa duda, esa incógnita, en fin, la gente lo hace por los niños y todo. No creo que represente en el fondo un tema tan idolátrico, aquello, porque es una vez al año, pero obviamente que en algunos hogares pasa a ser parte de la tradición y de la costumbre. Si no se hace, es como si estuvieran faltando a algo, ¿ya?
en Estados Unidos, en otras partes, el mono de nieve arriba de la casa, qué sé yo. Aquí sería como ridículo poner el mono de nieve arriba de la casa, porque con los calores que tenemos no creo que sea algo muy práctico, ¿ya? Entonces vemos que esta primera categoría puede ampliarse y podemos verla de muchas formas. La segunda, de igual manera, también la podemos ampliar y hay algunas cosas que están ahí. ¿Ya? Hay cosas, el cofrecito que dejó la abuelita, ¿no? El cofrecito que dejó la abuelita en cierta parte, que nadie lo puede tocar, que es algo, ¿no es cierto?, donde está la abuelita, no sé, pues puso el pelo de su hijo, de su hija, de los nietos, un mechón de sus cabellos, está ahí. Entonces, nos vamos encontrando con todo este tipo de cosas. Y en la tercera, obviamente que claro, es un poco más fuerte, era eso, pero mira, fue una persona a la iglesia y dijo, sabe, mi nieto no puede dormir, mi nieto duerme conmigo en el dormitorio, tenemos dos camas, en fin. Podemos ir a su casa en el paradero 10. Podemos ir a su casa. Y la persona dijo, sí, sí, no hay problema, pueden ir a mi casa. Bueno, el tema es que fuimos y, y yo le digo, ¿dónde duerme su nieto? Me dice acá. Eh, y usted en la otra cama, me imagino, ¿sí? Yo le digo, ¿qué son esos libros que usted tiene en el velador? Bueno, son unos libros, digamos, he ido comprando algunos, otros me los prestó una amiga, en fin. Fuimos con otra persona, no me acuerdo si con mi esposa o con alguien más. Fuimos. La cosa es que yo voy y veo los libros, que eran unos libros de ocultismo. Yo le digo, usted lee esto y a lo mejor lo lee en voz alta o qué sé yo, pero usted le abre una puerta a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo quiere que su nieto duerma plácida y tranquilamente? Que usted tiene un, un fetiche prácticamente en estos libros de ocultismo y todo tipo de cosas. Hermano, los ejercicios de yoga. Los spa hoy día se está dando en una forma tremenda este tipo de situaciones. En los colegios hacen el Reiki, ¿ya? Que es básicamente la imposición de manos sobre algunos y sobre algunos niños, y los padres los permiten. Entonces nosotros vamos viendo que es un tema bastante complejo. Avanzamos entonces, distraídos entonces por estas cosas. Muchas veces no hay una oportunidad para Dios, como para Dios. La intención por la cual fuimos creados, ¿no es cierto?, pasa a ser obstruida. Dios es excluido de las vidas. Cuando amores indebidos compiten con Dios. El deseo de Dios de tener una íntima relación con nosotros y que de nosotros pudiéramos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros es arruinado. Somos nosotros, en alguna manera, los que salimos perdiendo. Quiero mencionarles que este password yo lo puedo compartir con usted a su correo si usted después me lo envía. Avanzamos entonces y lo puede usar con toda libertad. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Qué interesante, ¿verdad? Y el segundo mandamiento que tenemos en el libro de Éxodo, no te harás imagen. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Mira qué tremendo. Ahí nos encontramos entonces con el segundo mandamiento. Dios es inefable, hermanos, glorioso. Él es incomparable, nosotros no lo podemos comparar con una figura, no lo podemos comparar con una idolatría humana. Él es sublime, Él es majestuoso. Podemos citar cualquiera de los salmos, ¿no es cierto? Excelso es Jehová sobre todo. Él es el creador. Como ser supremo que es, demanda entonces que nosotros le podamos adorar en una forma correcta, le podamos adorar como corresponde, ¿no es cierto?, a nuestro Dios. Y por encima de todo amor y de todo apetito o deseo que pueda haber en nosotros. Eh, Cuando no nos gusta algo que Dios nos dice o que Dios nos pide, entonces queremos cambiar de dioses. El ser humano es así. Hay un texto, anoche lo estábamos hablando con mi esposa, ¿no es cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice ahí el texto, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y le decía yo a mi esposa que es interesante el texto porque Dios lo firma, ¿ya? Dios lo firma abajo, dice yo, Jehová. Entonces, queremos cambiar de dioses, inventamos diferentes maneras de poder adorarle, ¿no? Hay ejemplos en la escritura, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote. Nos estamos encontrando con una situación compleja. Cansados de sacrificar el perfume ordenado por Dios, decidieron ser creativos y encendieron entonces fuego extraño delante del Señor. ¿Pasará esto en algunas personas? A veces nos preguntamos y la verdad, hermano, que sí. Caín trajo el sacrificio que él quería y Dios lo rechazó. Y algunos dicen, porque le trajo zanahoria y le trajo algunas verduras. No, hermano, está el tema del corazón. ¿Cuál es la intención del corazón de adoración al Señor? ¿Cuál es el tema de adoración verdadero? Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, verso 21 al 23. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ah, ¿Hay algún comentario aquí, no es cierto, a este texto? Habiendo conocido a Dios. Mira qué interesante como parte este verso. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que llegaron a envanecerse en sus razonamientos. Y el corazón necio pasó a ser entenebrecido. Hermano, es delicado lo que estamos hablando. Le voy a contar un testimonio. Llegaron unos hermanos de Australia, un matrimonio misionero, que trabajó durante muchos años fuera del país. Decidieron volver y se les autorizó a ellos a abrir una iglesia en un lugar de Santiago, no voy a mencionar ni nombres ni lugares, pero quisieron abrir una iglesia. Hermanos de oración, hermanos
que habían trabajado y han trabajado por años fuera. Entonces comenzó a llegar gente y la iglesia ya llevaba un par de años y ellos nombraron algunas personas, nombraron diáconos, personas que le colaboraran, que le ayudaran en la iglesia a este matrimonio. Y un día determinado, un día de semana, bueno, la hermana siempre tuvo una aprensión con algunas personas, la, la pastora, digamos. Y le comentaba al pastor, yo tengo una inquietud con estas personas que se nombraron. Y hay una persona en particular que la verdad es que a mí no me agrada, dijo la hermana, no me gusta su forma. Algo tiene, no sé qué, algo tiene. Yo he estado orando, dice ella, y no sé qué tiene, pero bueno, un día determinado, un día cualquiera, día de semana, la pastora se enfermó fuertemente de su estómago, se enfermó, pero gravísimo. Y le dice a su esposo, llévame a algún centro asistencial porque el dolor es intenso. No soporto el dolor, llévame a algún lugar. Bueno, subieron al auto y se fueron. Fue tanto el dolor que la pastora sentía en su estómago que llegó un momento, dijo, yo eh, no alcanzo a llegar al hospital, me tengo eh, que bajar. Mira, el hermano, que aunque no me agrada mucho, el hermano eh, vive aquí cerca. ¿Por qué no pasamos a la casa? Bueno, dijo el esposo, si es tanta la molestia, el dolor que tiene o la necesidad de ir al baño, que pasemos a la casa del hermano. Bueno, la cosa es que fue tanto el apremio del dolor y todo lo que ella estaba viviendo con unos cólicos que abrió la puerta abruptamente para entrar al baño. De todas maneras, era un diácono y era un hermano conocido de la iglesia. Y de pronto ella ve que hay una puerta, una escala y una puerta cerca del baño. Y en vez de entrar al baño, entra en esa puerta, baja la escala y entra en esa puerta. Y había un culto satánico en la parte de abajo. ¿Cómo se llama la parte de abajo? Ahí, el sótano. En la parte de abajo del sótano la gente estaba vestida de negro y haciendo un culto satánico. Y se le pasó el dolor a la hermana, a la pastora, se le pasó el dolor y llama al pastor y le dice, mira, por esta razón, esta persona no la podía pasar. Y me llevaba a orar y a orar y a orar. Hermano, llega gente a nuestras congregaciones. Llegan personas, obviamente que nosotros no vamos a investigar a cada persona que llega. Sería absurdo eso, irracional incluso. Pero el Señor tiene que darnos testimonio de que de pronto hay gente que tiene una idolatría tremenda. Yo dije por chiste a, a una persona en el día de ayer, en el día de ayer le dije a una persona, mira, estamos tan ocupados este fin de semana que no voy a ir a los bares. Y me miró así un poco extraña la persona. Yo dije, obviamente, y si lo estoy diciendo de broma, no, no en serio. Pero pudiéramos encontrarnos a lo mejor con situaciones complicadas. Avanzamos. Fiorella me hace una seña si yo me paso en la hora, ¿ya? Eh, Algunos ejemplos de maneras modernas de cambiar a Dios o de cambiar su palabra. Algunos queriendo que la Biblia sea más aceptable, han tratado, ¿no es cierto?, de sexualizarla
Pero cuando consideramos la manera en que tales tipos de cambios alteran nuestro entendimiento de la Biblia, nos damos cuenta que traducciones, en algunos casos inexactas de la Biblia, fácilmente pueden modificar o cambiar nuestro concepto de Dios y de todo lo que Él ha creado. Esto es lo que está básicamente condenando también este mandamiento, ¿no es cierto? Segundo. Ahí tenemos un ejemplo bastante claro, otros buscando aprobar otro estilo de vida, ¿no es cierto? La homosexualidad en este caso. Han querido pelear con el Dios bíblico. De hecho, hay iglesias hoy en día que se han abierto a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero no es el tema por tener gente. Hay principios en la palabra, hay principios bíblicos, ¿no es cierto? Puesto que de principio a fin está condenado en la Escritura. Sin embargo, a través de los argumentos que usan, vemos que han querido rehacer a Dios a imagen de ellos. Es que Dios es misericordioso, ¿ya? Dios es tan bueno, ¿ya? Y es buenito, dicen, Dios es buenito. Pero ¿hasta qué punto? Entonces, crean un Dios tolerante, un Dios distinto del Dios de la Biblia. Uno que no le va a importar el pecado. Ya no importa lo que tú haces, ¿ya? Es importante que, como me dijo una persona en una oportunidad, pero yo diezmo. Yo le dije, llévate tu diezmo a otro lado, porque lo que tú necesitas es santidad de Dios en tu vida. Tú y tu dinero, llévalo a otra parte. Asimismo, han llegado a creer que la Biblia no quiere decir lo que dice. Cambiar a Dios, ¿no es cierto? Y hacer un Dios nuevo, que entonces sí, este Dios acepta este estilo de vida. Servimos lo que adoramos. Servimos lo que adoramos. El Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿De qué cosa? De las que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Yo el otro día conté en un culto, seguramente usted estaba, de que una señora estaba delante de mí en la caja pagando y dijo, bueno, se alinearon los astros y pude tener dinero. Y yo detrásito dije, la verdad es que a mí no se me han alineado los astros hace rato, pero hay un Dios que provee. Entonces nos encontramos que la gente dice, oye, pero es increíble. Cuatro razones por las cuales Dios dice que nunca debemos inclinarnos ante dioses falsos. La primera entonces que nos encontramos es que Él es Jehová nuestro Dios, porque Él es el ser supremo y Él demanda que le adoremos. A Él por encima, ya lo habíamos dicho, de todo amor, apetito o deseo. La segunda razón, Él es fuerte. Cuando se reduce a Dios a la imagen del hombre, entonces pierde su omnipotencia. Dios es poderoso, eso es lo que inculcamos, enseñamos, lo leemos en la palabra, pero se le hace frágil, se le hace débil, se le hace limitado y en alguna manera deja de ser Dios. En la cárcel, algunos presos van a los cultos y algunos dicen, ahí está, pues el tata Dios, don Checho, pero no tiene ninguna significancia para ellos en lo profundo. No hay una adoración en lo que ellos dicen o hacen. Él, la tercera razón, él es celoso, igual que un buen padre. Intensamente protege la devoción como hijos que nosotros debemos darle. ¿Cuántas veces damos gracias? Fíjese que las personas que a veces
coordinan los servicios, dicen, ¿hay alguna gratitud? ¿Hay alguien que quiera darle gracias al Señor? Entonces, tomamos la vida como nada muchas veces. Cuarto, castiga la maldad. Dios castiga la maldad. Dios nos informa que cuando de corazón, alma y mente dejamos de adorarle a Él para adorar a dioses falsos, tal acción, ¿qué es lo que va a traer? Consecuencia, consecuencia. Todo lo que el hombre siembra, eso lo va también a cosechar. Todo es cosa de amor. ¿A qué amamos o a quién amamos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Vamos al tercer mandamiento. En el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a ver entonces parte de este mandamiento. El gran honor y respeto que le corresponde al nombre de Dios. No podemos entonces tomar su nombre en vano. La palabra vano tiene dos sentidos. Quiere decir perversidad, por un lado, y también quiere decir para vanidad, que yo pondría pura vanidad, ¿no? La palabra vano. Si se toma el nombre de Dios o de cualquier persona de la Trinidad para usarlo en una forma vulgar o profanarlo, es una perversidad. Si lo considera Dios también. Si se usa el nombre de Dios con cualquier fin religioso, cuando en el corazón no se le adora ni se le estima, se ha usado el nombre vanamente. El mandamiento terminantemente entonces lo prohíbe. Usted puede estar viendo el cine en su propia casa. Hoy día hay un montón de cosas, Netflix, cable, en fin, YouTube o algunas otras cosas pagadas y todo. Y puede estar allí, ¿no? Y usted está mirando ese film y de pronto se da cuenta que el nombre de Dios es blasfemado, es usado, es manoseado en alguna manera y va vez tras vez, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. Entonces, eh, puede ser una perversidad entre los ojos del Altísimo. El uso del nombre divino. Usamos el glorioso nombre cuando oramos, ¿sí? Usamos el glorioso nombre del Señor cuando oramos, ¿sí? ¿Cómo pedimos nosotros en la oración? ¿A través de quién? A través de la persona de Jesucristo, ¿no? Y cuando predicamos, enseñamos, incluso cuando meditamos, la ley de Jehová medita, dice el Salmo 1, ¿no? ¿Ya? Cuando testificamos a otras personas. Y cuando nos encontramos enfermos también, en pruebas y en dificultades, el uso del nombre del Señor. Lo que Dios pide es que no usemos esta forma, ¿no es cierto?, o lo que consideramos sagrados de una forma inconsciente o de una forma liviana. Necesitamos mantener muy en alto ese nombre cada vez que cruza entonces por nuestros labios. Fíjese que la Escritura dice, a lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Se encontramos que dice, nadie
llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Interesante. Podemos darnos cuenta de ello, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En vano, en una forma no sincera, ¿no es cierto?, livianamente, sin pensar lo que se está diciendo. La gente a diario eh, usa, lo vemos en el fútbol, en el deporte, eh, y la gente usa como nada, ¿no? Hay expresiones como Dios mío, Jesús, o Dios, Cristo mío, o en inglés, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso, ¿no es cierto? Oh my, ¿ya? Eh, esto pasa a ser vano, ¿no? El nombre de Dios. Se manosea, se emplea, se usa. No se tendrá la intención de mal usar el nombre de Dios, sin embargo, el texto dice, no dará por inocente al que tomare su nombre vanamente, con cierta perversidad. ¿Ya? Eh, Nos encontramos entonces con la prensa, la revista, las novelas, el teatro, la radio, la televisión, que ya había mencionado. Dios dijo a Israel a causa de las blasfemias, Jeremías 23:10, a causa de las blasfemias el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Usan el nombre de Dios descuidadamente, ¿no es cierto? Y a veces hasta con desprecio. Dios castiga a los que no respetan su nombre. No dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No importa si es una persona, un pueblo o una nación. Yo me di cuenta en una oportunidad, una persona estaba insultando a otro, haciendo un montón de cosas. Y de repente usó el nombre de Dios. Y alguien dijo, a ver amigo, si usted insulta a la persona, yo no tengo ningún problema, pero usted se está metiendo con Dios en este momento. Y usted está usando el nombre de Dios de una forma vana. Aténgase a las consecuencias. Y a veces la gente dice, nah, es un chiste. Está en la palabra, hermano. Está dentro de este mandamiento. Así que Dios nos ayude en ello. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eh, si me da un pulgar para arriba, yo hablo acerca del cuarto mandamiento, por lo menos en alguna parte, porque nos interesaban estos tres nomás. ¿Ah? Sí, a ver. Oye, le vi hasta la huella digital a algunos yo. Bien, vamos a tocar parte entonces del cuarto mandamiento. ¿Ya? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A qué se refiere entonces este mandamiento? ¿Tendrá que ver solo con la manera en que guardó el día del Señor? ¿Se referirá también a mi actitud hacia el trabajo y el descanso? ¿Tendrá que ver aquello? Es el mandamiento
quien alguna más va a examinar entonces nuestro amor a Dios, hacia el mundo que nos rodea y también hacia la familia. ¿Qué lugar le damos nosotros a Dios y a la iglesia? ¿Qué lugar das en tu vida para Dios? Quiero mencionar algo aquí, eh, estudiando los temas de religiones, me topé con una situación eh, de la Iglesia Católica con respecto a los dos, eh, a la parte de los dos pecados que ellos manifiestan. Existen los pecados veniales y existen los pecados mortales. Y dentro de los pecados mortales, el primero que aparece como los pecados mortales es la inasistencia a la iglesia. Está dentro de los pecados mortales. Hermano, tengo unas ganas de aplicar eso en este día yo, pero es que es curioso, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, cuando tratamos ese tema en la clase, nos detuvimos un buen rato para tratar aquellas cosas. ¿Qué lugar das en tu vida entonces para Dios? Eh, hay un ejemplo, hermano, no es el mejor, no es el mejor, pero se lo quiero compartir. Un hombre trabaja en una oficina, trabaja bastante gente en esa oficina, pero cercano a él trabajan dos secretarias, dos mujeres. Él pasa gran parte de la semana, casi de lunes a sábado, 8 horas de trabajo y a veces un poco más con algunas horas extra en la oficina, compartiendo con esas dos mujeres a quienes ya las conoce bastante bien, no solamente por su nombre, sino las conoce bastante bien. Y en su corazón ha empezado a sentir algo por ellas, por estas dos secretarias. Él llega a la casa, está su esposa, y a su esposa le dice, tú sabes que yo te quiero mucho, te amo con todo el corazón y todos los arrumacos que él sabe para su esposa. Pero le dice, yo también comparto este amor con las personas que están en la oficina, porque con ellas paso gran parte de la semana, gran parte del mes. Entonces, comparto este amor que tengo contigo también con estas otras dos personas. Sé que el ejemplo no es de lo mejor, pero apunta a lo siguiente. La gran mayoría de las personas hoy en día asisten solamente una vez a la semana a la iglesia. Un día domingo para tener 2 horas de culto porque todos quieren que el sermón termine temprano. No importa si el coordinador se alargó, pero siempre el culpable es el predicador, el que se alargó con el texto. Pero pasa con otros dos amores en la oficina. Durante toda la semana tiene una vida secular y la vida secular le ha ido consumiendo de tal manera entonces que comparte el amor de Dios con todas las pasiones que puede tener en el mundo, porque pasa toda la semana. Ese es el ejemplo, la comparación. La comparación. Entonces nosotros podemos ir a la iglesia a levantar las manos y decirle, Señor, aquí estamos el día domingo, pero del lunes en adelante mucha gente tiene su corazón en otra parte. ¿Me entiendes? Tiene su corazón en otro lado, en la parte secular.
Dios nos ayude en ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué lugar le damos en nuestra vida a Dios? ¿Está vacío su sitio en la iglesia? La pregunta no es si debemos adorar a Dios el sábado o el domingo. La pregunta es, ¿cuánto y cuándo adoras tú a Dios? ¿O adoro yo a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuánto? 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 ¿Está leyendo? Esa es la pregunta. No es si debemos adorar a Dios el sábado o el domingo. La pregunta que hay aquí es ¿cuánto y cuándo adoras tú a Dios? Veamos entonces. El Salmo 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. También este mandamiento examina si tu amor hacia el mundo o hacia las cosas del mundo. Teníamos un amigo en común nosotros y, y uno de ellos era muy bueno para jugar fútbol. Entonces, en el horario de la escuela dominical, él se iba a jugar a la pelota. Y un día este amigo que teníamos en común escribió afuera del estadio con un spray, no solo de pelota vivirá el hombre. Y se lo escribió a él, no se lo escribió a los demás. No, no solamente de pelota vivirá el hombre, no solamente de fútbol, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que estrenar el auto nuevo, qué mejor que hacerlo el día del culto. Qué mejor, ¿no es cierto?, de dejar los niños en la iglesia y quedarnos en pareja en casa. Qué mejor. Muchas cosas ocupan. ¿Para qué trabajas? Te das cuenta entonces que la fuerza, la inteligencia y las habilidades, todas ellas vienen de Dios. ¿Usas el trabajo como medio por el cual el mundo ve a Dios en ti? ¿Ve la gente que nuestra vida es consecuente con lo que nosotros predicamos o profesamos? Este mandamiento también examina tu amor hacia tu familia. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso está en Malaquías capítulo 2, verso 16, versículo 16. Amar a Dios comprende que hay tres cosas: de corazón, alma y mente, es decir, consciente e inteligentemente brindar a Dios la devoción que Él me pide en su palabra y en sus mandamientos. Segundo, tener todas las cosas que me interesan y con las cuales tengo contacto: Dios, familia, amigos, trabajo, recreo, posesiones, en fin, en una correcta relación con ellos. Cuidar mi vida, tercero, cuidar mi vida y corazón de manera que el obedecer los requisitos divinos me dé gozo y me dé satisfacción. Dios te da un trabajo, disfrútalo, pero también disfruta con los tuyos, ¿no es cierto? ¿Ya? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo estamos reforzando, ¿no es cierto? Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, bien, vamos a ver, permítame dejar de compartir. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir a la clase? Puede abrir su micrófono. A lo mejor dejamos de grabar, Pierre. Alguien me parece que está grabando.
sí, para